¿Sabías que Rusia pudo haber llegado a la Luna antes que Estados Unidos? La historia oficial nos cuenta una versión, pero documentos desclasificados revelan una realidad mucho más oscura y compleja. Falos catastróficos, misiones secretas que salieron terriblemente mal, naves que nunca debieron despegar y un silencio que se prolongó durante medio siglo. Hoy vamos a desvelar lo que realmente sucedió en la cara oculta de la carrera espacial, porque la Luna guarda más secretos de los que te imaginas, y Rusia ocultó algunos de los más impactantes. Para entenderlo todo, debemos comenzar por el principio, por esa carrera espacial secreta que casi nadie conoce. Al inicio de la conquista lunar, la Unión Soviética llevaba una clara ventaja. Tenían los mejores cohetes, los ingenieros más brillantes y una presión política inmensa por derrotar a Estados Unidos a cualquier costo. ¿Y cómo es que nadie se enteró de esto en su momento? Sencillo, en la Unión Soviética controlaba la información con puño de hierro. Ocultaron todas las pruebas, no publicaban los errores, no mostraban videos de las explosiones y, por supuesto, no daban ninguna explicación. Hacia el exterior, el programa lunar soviético parecía simplemente haberse detenido, envuelto en un misterioso silencio. Pero detrás de esa cortina de secretismo, el sueño lunar de la URSS se estaba derrumbando de la forma más dramática posible. Mientras Estados Unidos celebraba el éxito de las misiones Apolo, la Unión Soviética enfrentaba una crisis interna. No solo eran los cohetes que explotaban, el segundo gran secreto fue la existencia de las misiones Zond. Oficialmente, eran simples vuelos de prueba no tripulados alrededor de la Luna para probar la tecnología. Pero la verdad era otra. Estas naves, versiones modificadas de la cápsula Soyuz, estaban diseñadas para llevar cosmonautas. El plan B de los soviéticos era enviar a 2 hombres a orbitar la Luna antes de que el Apolo 8 lo hiciera. Sin embargo, estas misiones también estaban plagadas de problemas. Sistemas de guía que fallaban, paracaídas que no se abrían y reentradas a la atmósfera a velocidades letales. La misión Zond 5 logró dar la vuelta a la Luna y regresar, pero se desvió miles de kilómetros y amerizó en el Océano Índico, donde fue recuperada por barcos soviéticos antes de que Occidente pudiera echar un vistazo. En su interior viajaban tortugas, moscas de la fruta y otros especímenes biológicos, que se convirtieron en los primeros seres vivos de la Tierra en circunnavegar la Luna y regresar a salvo. Pero los fallos eran demasiado graves como para arriesgar vidas humanas. El Kremlin no podía permitirse un cosmonauta muerto flotando en el espacio o estrellándose contra la Tierra. El tercer, y quizás más trágico secreto, fue el destino de los cosmonautas. Un grupo de élite de pilotos fue seleccionado y entrenado en secreto para ser los primeros hombres en la Luna. Nombres como Alexei Leonov, el primer ser humano en caminar por el espacio, estaban listos para la misión de su vida. Entrenaron durante años, practicaron los alunizajes en simuladores y se prepararon para un viaje histórico que nunca llegaría. Imagina la frustración y el desencanto de estos héroes al ver cómo su programa se desmoronaba por problemas técnicos y decisiones políticas. Vieron por televisión cómo Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban sobre la superficie lunar, sabiendo que ellos podrían haber estado allí. El gobierno soviético simplemente disolvió el cuerpo de cosmonautas lunares y reasignó a sus miembros a otras misiones, borrando oficialmente cualquier rastro de su entrenamiento para ir a la Luna. Sus historias personales y su sacrificio quedaron enterrados bajo el secretismo de la Guerra Fría. Después del éxito del Apolo 11, la Unión Soviética cambió su estrategia por completo. Cancelaron oficialmente el programa N1, L3, en 1974, aunque en la práctica ya estaba muerto desde hacía años. La propaganda soviética se centró entonces en otros logros espaciales, como las estaciones orbitales Salyut y más tarde la Mir, y afirmaron que nunca habían estado realmente interesados en una carrera lunar tripulada, calificándola de un simple truco publicitario capitalista. Durante casi 20 años, negaron la existencia misma del programa N1. Los cohetes fueron desmantelados, los planos destruidos, y cualquier mención fue borrada de los registros públicos. Fue una reescritura de la historia a una escala masiva. Solo a finales de los años 80, con la política de Glasnost o apertura de Mikhail Gorbachev, la verdad comenzó a salir a la luz. Ingenieros, cosmonautas y oficiales que habían guardado silencio durante décadas, finalmente pudieron contar sus historias. Las primeras fotos del malogrado cohete N1 aparecieron en revistas occidentales, revelando al mundo la magnitud del esfuerzo soviético y su catastrófico final. Entonces,
¿Qué podemos aprender de esta historia oculta? Nos enseña que la carrera espacial no fue solo una competencia tecnológica, sino también una guerra de propaganda y secretos. La presión por ganar a toda costa llevó a la Unión Soviética a tomar riesgos enormes, a ocultar sus fracasos y finalmente a abandonar su sueño lunar. La historia del programa N1, L3, es un recordatorio de que detrás de los grandes titulares y las imágenes icónicas siempre hay historias humanas de sacrificio, ambición y fracaso. Los secretos que Rusia ocultó durante 50 años no solo cambiaron el curso de la exploración espacial, sino que también nos muestran una faceta completamente diferente de uno de los capítulos más fascinantes de la historia del siglo XX. La próxima vez que mires a la Luna, recuerda que no solo guarda los secretos de su propia formación, sino también los ecos de una carrera espacial secreta que casi cambia el mundo. La carrera espacial no solo fue una competencia por la gloria y la tecnología, fue un campo de batalla silencioso donde los secretos se guardaban con más celo que las joyas de la corona. Y entre esos secretos, hay uno particularmente oscuro, uno que la Unión Soviética, y más tarde, Rusia, jamás ha reconocido públicamente. Hablamos de los cosmonautas fantasma, tripulaciones enteras que, según se dice, se lanzaron a la negrura del espacio y nunca regresaron, desapareciendo no solo en el cosmos, sino también de los archivos oficiales. Nombres borrados, misiones negadas, héroes olvidados cuyo sacrificio fue considerado un fracaso vergonzoso que debía ser ocultado a cualquier costo. Durante décadas, estas historias no eran más que susurros, rumores en los pasillos de agencias espaciales occidentales, pero con el tiempo, con la caída del telón de acero, algunas piezas de este rompecabezas macabro comenzaron a salir a la luz. Nombres que nunca figuraron en las listas de héroes soviéticos empezaron a emerger, ligados a misiones secretas que terminaron en tragedia. Estos no eran los rostros sonrientes que veíamos en los desfiles, como el de Yuri Gagarin o Valentina Tereshkova. Eran los rostros de los pioneros anónimos, los que pagaron el precio más alto por el sueño de conquistar las estrellas. El legado de estos hombres y mujeres es una mancha en la historia oficial, una prueba de que la carrera hacia el espacio fue mucho más brutal y despiadada de lo que nos contaron. Uno de los nombres más sonados en esta siniestra lista es el de Vladimir Sergeyevich Ilyashin. Y este no era un nombre cualquiera, era el hijo de Sergei Ilyashin, el legendario diseñador de aviones, un héroe nacional. Vladimir era, por derecho propio, un piloto de pruebas excepcional, condecorado y respetado. Poseía el linaje, la habilidad y el coraje. Era en todos los sentidos el candidato perfecto para una misión que requería no solo destreza, sino también un secretismo absoluto, la misión de ser el primer hombre en el espacio. Según reportes filtrados y testimonios que emergieron años después, la verdadera fecha histórica no fue el 12 de abril de 1961 con Gagarin, fue unos días antes, el 7 de abril. En esa fecha, supuestamente, Vladimir Ilyashin fue lanzado a bordo de una cápsula llamada Rosilla A. El plan era simple y audaz: dar 3 vueltas a la Tierra y regresar como un héroe indiscutible. Sin embargo, durante el reingreso a la atmósfera, algo salió terriblemente mal. El sistema de aterrizaje de la cápsula falló. En lugar de aterrizar suavemente en el territorio soviético, se desvió de su rumbo y se estrelló violentamente en China, que en ese momento mantenía relaciones muy tensas con la Unión Soviética. Ilyashin sobrevivió, pero quedó gravemente herido. El gobierno chino lo capturó y lo mantuvo prisionero durante un año. Para el Kremlin, la situación era un desastre propagandístico de proporciones épicas. No solo habían fallado en su misión, sino que su piloto estrella, hijo de un icono nacional, estaba en manos de una potencia rival. Admitir la verdad era impensable, así que tomaron una decisión drástica en borrarlo. Oficialmente, Ilyashin nunca fue al espacio. La historia oficial que se fabricó fue que había sufrido un accidente de coche. Mientras tanto, el mundo aclamaba a Yuri Gagarin como el primer hombre en el espacio, un héroe impecable para una historia impecable. El nombre de Vladimir Ilyashin fue sepultado bajo capas de negación y secretos de Estado, convirtiéndose en el primer y más famoso cosmonauta fantasma. Pero el caso de Ilyashin, por impactante que sea, no es único. Podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande y aterrador. La evidencia más escalofriante de estas misiones fallidas no proviene de documentos desclasificados, sino de las ondas de radio. Aquí entran en escena 2 hermanos italianos, Achille y Giovanni Battista Giudica Cordiglia. En los años
1960. Estos dos radioaficionados construyeron su propia estación de escucha en las afueras de Turín, a la que llamaron Torre Bert. Con su sofisticado equipo casero, eran capaces de interceptar comunicaciones entre las cápsulas espaciales soviéticas y su centro de control. Y lo que grabaron hiela la sangre no eran los informes técnicos y calmados que uno esperaría. En noviembre de 1963, interceptaron una transmisión que parecía ser la de una cosmonauta mujer. Su voz, angustiada, reportaba un incendio en la cabina. Hablaba de cómo las llamas la estaban envolviendo, de cómo subía la temperatura, y luego un silencio abrupto y eterno. La grabación es desgarradora, se escucha el pánico en su voz mientras describe sus últimos momentos, antes de que la comunicación se corte para siempre. Oficialmente, la Unión Soviética nunca envió a una mujer al espacio antes de Valentina Tereshkova, y mucho menos una que muriera en órbita. Y hay más. Los hermanos Judica Cordiglia grabaron otras transmisiones igual de perturbadoras. Una de ellas contiene lo que parece ser el sonido de un corazón latiendo a un ritmo frenético, acompañado de una respiración acelerada y agónica. Los expertos que analizaron la cinta sugieren que podría ser un cosmonauta sufriendo hipoxia o un ataque cardíaco en el vacío del espacio, solo y sin esperanza de rescate. En otra grabación, se escuchan claramente voces en ruso, débiles y desesperadas, suplicando ayuda, diciendo que las cosas van mal, que el mundo nunca sabrá de ellos. Son voces fantasmales, ecos de tragedias que nunca debieron ser escuchados. El gobierno soviético, por supuesto, negó categóricamente la autenticidad de estas grabaciones. Las calificaron de falsificaciones, de propaganda occidental, para manchar sus logros. Dijeron que los hermanos italianos simplemente habían malinterpretado transmisiones de entrenamiento o señales de otro tipo. Pero para muchos, el detalle y la carga emocional de estas grabaciones son demasiado reales como para ser inventados. ¿Eran realmente las voces de los perdidos? ¿Los gritos de ayuda de hombres y mujeres enviados a misiones suicidas en la frenética carrera por vencer a Estados Unidos? La lógica detrás de esta teoría es brutalmente simple. La carrera espacial era una guerra sin balas, pero no sin víctimas. Para la Unión Soviética, cada lanzamiento era una apuesta de todo o nada. El prestigio nacional y la supuesta superioridad del sistema comunista estaban en juego. En ese contexto, no es difícil imaginar que se tomaran riesgos enormes, pruebas desesperadas, misiones con tecnología no del todo probada, lanzamientos apresurados para adelantarse a los estadounidenses por días o incluso horas. Y cuando esas apuestas salían mal, cuando un cohete explotaba en la plataforma de lanzamiento o una cápsula se perdía en el espacio, la respuesta era siempre la misma: silencio. No se podía admitir el fracaso. Cada cosmonauta perdido era una grieta en la fachada de la perfección soviética. Así que, en lugar de honrarlos como héroes caídos, simplemente se les borraba de la existencia. Sus familias eran silenciadas, sus compañeros recibían órdenes de olvidar, y los registros de sus misiones eran destruidos. El objetivo era claro. La historia la escriben los vencedores, y en la carrera espacial, la Unión Soviética estaba decidida a ser vista como una ganadora infalible, sin importar cuántos fantasmas tuviera que crear en el proceso. Estos hombres y mujeres no solo murieron, fueron asesinados por segunda vez al ser borrados de la memoria colectiva. Su legado es un recordatorio sombrío de que detrás de los grandes saltos para la humanidad, a menudo se esconden las historias de aquellos que cayeron en el abismo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a desenterrar uno de los secretos mejor guardados de la carrera espacial. Una historia que la Unión Soviética negó durante medio siglo. Mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en el Apolo 11 y el histórico paso de Neil Armstrong, otra misión, mucho más sigilosa, se estaba desarrollando en las sombras. La pregunta que muchos se han hecho es: ¿hubo otra misión que sí llegó a la Luna en ese mismo momento? La respuesta, según datos internos que salieron a la luz décadas después, es un rotundo 100, pero no fue una misión tripulada como la de los estadounidenses. Fue una sonda robótica, un vehículo no tripulado llamado Luna 15. Este es el secreto más fuerte de la carrera espacial, el que Rusia negó durante 50 años. Y la razón es simple: era una apuesta audaz y arriesgada para robarle la gloria a Estados Unidos en el último minuto. La sonda Luna 15 despegó del cosmódromo de Baikonur 3 días antes del lanzamiento del Apolo 11. Imaginen la tensión en el centro de control soviético. Su objetivo era nada menos que histórico en llegar a la Luna, aterrizar suavemente en una región llamada
Mare Crisium, desplegar un brazo robótico para recoger muestras del suelo lunar. Y lo más importante, regresar a la Tierra con ese tesoro cósmico antes que la tripulación del Apolo 11. Si lo hubieran logrado, habrían podido decir en sí: los estadounidenses pusieron un hombre en la Luna, pero nosotros trajimos la Luna a la Tierra primero. Hubiera sido un golpe propagandístico monumental, mientras Armstrong y Aldrin se preparaban para su caminata lunar. Luna 15 ya estaba orbitando la Luna, esperando el momento perfecto para descender. Los soviéticos sabían que estaban a un paso de lograr algo increíble. Los controladores aéreos de la NASA y hasta los radioaficionados de todo el mundo podían captar las señales de la sonda soviética, generando una enorme confusión y especulación. ¿Qué estaba haciendo exactamente esa nave allí arriba? Los soviéticos, al ser contactados, solo respondieron con evasivas, diciendo que era una misión científica de rutina, pero la verdad era mucho más dramática. La tensión alcanzó su punto máximo el 21 de julio de 1969, justo cuando Armstrong y Aldrin estaban en la superficie lunar, recogiendo sus propias muestras. El centro de control soviético dio la orden a Luna 15 para que comenzara su descenso. ¿Era ahora o nunca? Pero entonces, algo salió terriblemente mal. Durante la maniobra de aterrizaje, el contacto con la sonda se perdió abruptamente. Las últimas transmisiones indicaron que la nave estaba descendiendo demasiado rápido. Luna 15 no aterrizó suavemente. Se estrelló violentamente contra una montaña lunar a una velocidad de casi 500 kilómetros por hora, quedando destrozada. La misión había fracasado de la forma más espectacular y silenciosa posible. La pregunta obvia es: ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no admitir el intento, aunque fallido? La respuesta se encuentra en la mentalidad de la Guerra Fría en la Unión Soviética. No podía permitirse admitir públicamente que había intentado y fracasado. En robarle el mérito a Estados Unidos en su momento de mayor triunfo sería una humillación global. Admitir la derrota no era una opción en la implacable carrera por la supremacía tecnológica e ideológica. Era mucho más fácil y estratégicamente más inteligente simplemente negar que la misión tuviera ese objetivo. Fingir que solo era un experimento científico más que salió mal. Pero hay un detalle aún más oscuro en esta historia. No solo querían ganarle a los estadounidenses, sino que hay evidencias que sugieren que intentaron activamente sabotear la comunicación del Apolo 11 durante la misión de Luna 15. Se detectaron transmisiones secretas desde la nave soviética que parecían diseñadas para interferir con las comunicaciones entre el módulo lunar Águila y el centro de control en Houston. No solo era una carrera, era una batalla en todos los frentes, incluso en las ondas de radio a casi 400.000 kilómetros de distancia. El fracaso de Luna 15 fue un golpe devastador para el programa espacial soviético. Habían estado tan cerca, a solo unos minutos de reescribir la historia, pero fallaron, y ante el fracaso, tomaron la única decisión que consideraron viable: enterrar la historia. Durante décadas, la versión oficial fue que Luna 15 era simplemente una misión para probar nuevas tecnologías en órbita lunar. Cualquier sugerencia de que intentó un aterrizaje o una recolección de muestras fue descartada como propaganda occidental. No fue hasta la caída de la Unión Soviética y la desclasificación de archivos secretos que la verdad completa comenzó a emerger, pieza por pieza. Hoy, los restos de Luna 15 todavía yacen en la superficie de la Luna, un monumento silencioso a una de las apuestas más audaces y secretas de la historia de la exploración espacial. Es un recordatorio de que la carrera hacia la Luna fue mucho más compleja y despiadada de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. No fue solo una competencia de ingeniería y coraje, sino también un juego de espionaje, engaño y propaganda a escala cósmica. La historia de Luna 15 nos muestra la otra cara de la moneda. El capítulo oculto de la Mayo era aventura de la humanidad. El silencio se rompió hace muy poco, amigos, y lo que salió a la luz nos dejó a todos con la boca abierta. Imaginen un documento, clasificado como alto secreto durante décadas, que de repente ve la luz del día. Un documento que reescribe una de las historias más famosas del siglo XX, la carrera espacial. Durante años, nos contaron que Estados Unidos dominó la carrera hacia la Luna sin apenas competencia, que la Unión Soviética siempre estuvo un paso por detrás, luchando con una tecnología inferior. Pero la verdad es mucho más incómoda y fascinante. Este documento desclasificado nos revela que el programa lunar soviético no solo estaba a la par, sino que en algunos aspectos estaba peligrosamente más avanzado de lo que Occidente jamás imaginó. Cuando pensamos en los soviéticos y la Luna,
Lo primero que nos viene a la mente es el Sputnik, Laika, Gagarin, pioneros, sí, pero en la carrera lunar, la narrativa oficial siempre los pintó como los eternos segundones. El documento, sin embargo, nos muestra una realidad completamente distinta. Los ingenieros y científicos soviéticos no solo soñaban con llegar a la Luna, sino que ya tenían los planos y prototipos para quedarse. Estamos hablando de bases lunares completas, no simples módulos de aterrizaje, sino hábitats presurizados diseñados para albergar cosmonautas durante semanas, incluso meses. Tenían vehículos lunares presurizados, auténticos rovers casa rodante, para explorar la superficie lunar protegidos de la radiación y las temperaturas extremas, y lo más impresionante, entre ellos espaciales, de nueva generación, diseñados específicamente para misiones de larguísima duración, mucho más robustos y versátiles que los que conocíamos. El nivel de detalle en estos planes es escalofriante. Habían pensado en todo en sistemas de reciclaje de agua y aire, invernaderos para cultivar alimentos en suelo lunar, y hasta protocolos de emergencia para crisis que ni siquiera la NASA había contemplado en ese momento. La Unión Soviética no quería solo plantar una bandera y volver a casa. Su ambición era construir una colonia, un puesto de avanzada permanente en la Luna. Estaban creando la infraestructura para una presencia a largo plazo. La Luna no era el destino final, era el primer paso para conquistar el sistema solar. Estaban a punto de lograrlo, a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. Occidente, mientras celebraba los avances del programa Apolo, ignoraba por completo que al otro lado del telón de acero se estaba gestando una auténtica revolución espacial. Una que, de haber tenido éxito, habría cambiado el mundo que conocemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta increíble visión nunca se materializó? Pero los problemas técnicos no eran la única nube negra en el horizonte. Dentro del Kremlin se libraba otra batalla, una mucho más silenciosa pero igual de destructiva en la presión política interna. El programa espacial soviético no era un proyecto unificado, estaba dividido por la rivalidad entre sus principales diseñadores e ingenieros, cada uno con su propia visión y su propia red de influencias políticas. Esta lucha de egos y poder fragmentó los esfuerzos, desvió recursos cruciales y generó un ambiente de desconfianza. Mientras la NASA operaba con una estructura de mando relativamente clara y unificada, bajo el liderazgo de Wernher von Braun, los soviéticos estaban paralizados por sus propias disputas internas. Cuando los cohetes N-1 empezaron a fallar, los políticos que antes apoyaban el programa con fervor comenzaron a verlo como un pozo sin fondo de dinero y un riesgo para el prestigio nacional. La combinación de los fracasos del N-1 y la guerra política interna fue letal. Finalmente, el Politburó tomó una decisión drástica. El programa lunar fue cancelado y condenado al olvido, y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Tras la cancelación, la Unión Soviética no solo abandonó el proyecto, hizo algo mucho más radical: lo borró de la historia. Durante casi 50 años, Rusia ocultó sistemáticamente toda evidencia de su avanzado programa lunar. Destruyeron planos, clasificaron documentos, silenciaron a los ingenieros y cosmonautas involucrados. El mundo debía creer que nunca habían intentado seriamente llegar a la Luna. ¿Por qué tanto secretismo? La respuesta inicial que todos pensamos es la vergüenza, la humillación de haber perdido la carrera contra su archienemigo capitalista, pero el documento desclasificado revela una motivación mucho más profunda y calculadora en la estrategia militar. En plena Guerra Fría, el espacio no era solo un campo para la exploración científica, era el tablero de ajedrez definitivo, un escenario para demostrar superioridad tecnológica y militar. Para la Unión Soviética, admitir el alcance y la ambición de su programa lunar fallido no era solo una cuestión de orgullo herido, era revelar sus capacidades, sus tecnologías y sobre todo, sus debilidades. Mostrar al mundo que habían invertido miles de millones en un proyecto que fracasó estrepitosamente. Habría sido una señal de vulnerabilidad que no se podían permitir. El espacio era poder y la Luna. La Luna era un potencial campo de batalla secreto, un terreno estratégico de un valor incalculable. Ocultar sus planes era una forma de mantener a Occidente en la incertidumbre, de no darles pistas sobre sus futuras capacidades militares en el espacio. No fue vergüenza, fue un movimiento estratégico de manual en la Guerra Fría, Hanoi. Gracias a estos documentos que finalmente han salido a la luz, sabemos que la URSS estuvo increíblemente cerca de ganar la carrera lunar, mucho más cerca de lo que nadie se atrevía a pensar. Tenían la visión, tenían los planes y por un momento tuvieron la tecnología. Pero cuando sus gigantescos cohetes N-1 se hallaron en llamas
Sobre las estepas de Kazajistán, no solo cayeron toneladas de metal retorcido, con ellos se estrelló también el sueño de toda una nación, el sueño de ser los primeros en dejar una huella humana en otro mundo, el sueño de plantar la hoz y el martillo en el polvo lunar. Con la caída de sus misiones, cayó también su oportunidad de reclamar el Mayo R premio de la historia de la exploración. La historia oficial, la que todos aprendimos en la escuela, es simple y directa. En Estados Unidos ganó la carrera espacial. Neil Armstrong dio un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Y eso fue todo. Pero la historia secreta, la que ha permanecido oculta en archivos polvorientos durante medio siglo, es infinitamente más compleja, turbia y fascinante. Es una historia de ambición desmedida, de genialidad técnica, de rivalidades destructivas y de un secretismo tan profundo que casi logra borrar la verdad para siempre. Rusia no solo ocultó fracasos tecnológicos como las explosiones del N-1, ocultó algo mucho más trágico. Ocultó vidas perdidas, cosmonautas y personal técnico que murieron en accidentes terribles que nunca se hicieron públicos, héroes anónimos cuyo sacrificio fue borrado de los libros de historia para mantener la fachada de una Unión Soviética infalible. Y lo más inquietante, ocultó misiones que, desde una perspectiva actual, nunca debieron existir. Misiones tan arriesgadas y con tan pocas probabilidades de éxito que rozaban lo suicida. Todo por la desesperación de vencer a Estados Unidos a cualquier costo. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Solo ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo y el acceso a esta información clasificada, podemos empezar a armar el rompecabezas completo. Solo ahora podemos ver la imagen real de lo que fue la carrera espacial. Y al hacerlo, entendemos algo fundamental y escalofriante: la carrera hacia la Luna fue mucho más peligrosa, mucho más despiadada y mucho más oscura de lo que nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a imaginar. No fue una noble competencia científica, fue una guerra librada en las sombras, con la Luna como campo de batalla final. Si te apasionan estas historias ocultas del espacio y quieres descubrir más secretos que han estado escondidos a simple vista, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué otro misterio te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo viaje.